Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siendo el camino, sabemos por la palabra del Señor que a través de Jesús tenemos acceso a Papá, ¿cierto? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, por tanto a través de Jesús tenemos tránsito, camino para llegar al Padre. Si Él es la verdad, como dijo que es, siendo la verdad, yo soy la verdad, sabemos que Jesús es por tanto la revelación perfecta de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Si a Dios nunca nadie lo ha visto. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor, y por tanto nunca nadie lo ha visto. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios porque podemos tener acceso a Jesús, porque conocemos a Jesús, porque Jesús es la revelación de Dios. El Señor se mostró, se reveló a través de Jesús. Entonces, y usted dirá, entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? Porque si conocemos a Dios a través de Jesús, queremos tener acceso a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? La palabra del Señor, aquí está la revelación, ¿cierto? Y conocemos a nuestro Señor a través también de su palabra. Pero Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Qué significa que Jesús es la vida? ¿Qué significa que Jesús es la vida? Podemos comprender, ¿cierto?, que es el camino, la verdad, pero ¿qué significa que es la vida? Por la Biblia sabemos que Dios es el autor de la vida. Él nos creó, ¿amén? Eso dice la palabra del Señor, dice que Él nos creó, somos el resultado del deseo de Dios. Dios nos creó a cada uno, y lo lindo que no nos creó en serie, ¿se imagina? Sino que nos creó a todos con una particularidad, una individualidad, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Ahora, yo creo que, porque la Biblia dice que si Él es la vida, también la Biblia nos dice que alejarnos de Dios implica perder la vida. Mire, metafóricamente hablando, se nos dice que antes de conocer a Jesús, la Biblia dice que estábamos en delitos y pecados y dice que estábamos muertos. Obviamente no estábamos muertos desde el punto de vista fisiológico, pero sí estábamos muertos en nuestra condición. La Biblia dice que una persona que no ha conocido a Cristo está muerta. Ahora podemos quizás dar un paso más y comprender qué significa que Dios es la vida, porque la Biblia dice que sin Dios estamos muertos. En este mismo sentido se nos dice que tener acceso a Jesús es tener la vida. Y no solamente eso, sino que a tenerla en abundancia. Y hoy día, en el estado en el cual vive particularmente nuestro país, donde una proporción muy importante de personas tienen problemas de salud mental, podríamos comprender que hay un montón de personas que no viven la abundancia de la vida. Sus vidas son neutras. Y pareciera ser que el único esfuerzo por el cual viven es para subsistir. Pero no hay propósito, no hay razón, ¿cierto?, por la cual trabajar y emprender, sino solamente para poder darle a la vida lo básico. Entonces, ¿qué significa que Jesús es la vida? Yo creo que la mejor forma de entenderlo y poder explicar esto es comprender cuando no la tenemos. Porque ¿cómo se entiende qué es lo que es la vida en Dios? Yo le quiero mostrar con el contraejemplo. Es decir, ¿qué ocurre cuando no la tenemos? No solamente cuando no la tenemos, sino que producto de nuestro mal entendimiento de Dios, incluso a veces caminando en la fe, tenemos un entendimiento y por tanto un impacto mínimo de la vida de Dios en nosotros. Quiero narrarles una historia que está en la palabra del Señor que nos va a graficar lo que quiero explicar y está en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento y es un profeta del Señor, un gran profeta, y el profeta Ezequiel tuvo una visión en el capítulo 37 que seguramente alguno de ustedes ha escuchado más de alguna vez, que él tuvo una visión de un valle, él vio un valle que tenía una condición que le quiero explicar y que vamos a leer ahora. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dice así:
la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La visión que tiene Ezequiel es que el Señor le permite observar una condición donde él ve un lugar que está lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto dice secos en gran manera. No solamente eran huesos, sino que estaban secos. Es decir, había una muerte que ya llevaba un buen tiempo, ¿cierto?, en esa condición. Y el Señor le dice así, y me dijo entonces, el profeta, escucha esto, profetiza sobre estos huesos y diles, ¿qué cosa? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es importante, es interesante observar que el Señor lleva al profeta para que tome dimensión de la realidad. Quizás nosotros no queremos verlo. Quizás el mundo nos ha adormecido, el sistema en el cual vivimos, que tiene la virtud de embrutecernos de alguna manera, hace que todos miremos las mismas cosas, que todos miremos los mismos reels, que todos miremos los mismos posts, que todos escuchamos las mismas noticias, que nos quieren algunos mostrar en la forma como quiere que pensemos. El sistema de alguna manera nos hace perder nuestra individualidad y pensamos todos más o menos de la misma manera y no nos damos cuenta que esa es una realidad construida por algunos, obviamente, que tienen interés que pensemos así. El valle está lleno de huesos, es decir, restos de lo que alguna vez fueron personas. Esto es bastante potente, creo yo, de sopesar, porque los huesos no eran huesos, como después se desprende de la lectura, no eran huesos de animales, sino que eran huesos de personas. Estaban bien secos. Personas que alguna vez tuvieron vida, pero que ya no la tienen. El Señor le permite al profeta observar un cuadro que estaba cerrado a su visión, no lo veía hasta que el Señor le hace ver algo. Qué interesante es cuando nosotros, a través de la fe, comenzamos a observar con los ojos del Señor. Por ejemplo, Jesús estaba en Jerusalén, estaba junto con sus discípulos, estaban mirando exactamente lo mismo, observando las mismas personas, pero Jesús cuando observó, vio algo que los discípulos no veían. Jesús dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Es una observación que implica un diagnóstico, pero tiene que ser movido de alguna manera por el Señor, porque si no, no lo vemos. Personas que tuvieron vida, pero que ahora no la tienen, pero además son restos que están confundidos. El valle de huesos secos muestra un montón de huesos, pero no hay individualidad. No son calaveras separadas unas de otras. No que uno vea personas en sus huesos, sino que ve un montón de huesos, donde no hay individualidad, no hay singularidad, no hay identidad, cómo poder unirnos unos con otros. Lo que está viendo el profeta es lo que el mundo, como es el mundo. El mundo hace que cada uno de nosotros pierda justamente su identidad y terminamos siendo un montón de cosas, ¿cierto?, donde hemos perdido justamente nuestra individualidad y nos confundimos en un espacio común. Eso es lo que está viendo, y yo creo que esto grafica la realidad de muchas personas. Personas que alguna vez tuvieron vida, una vida que ellos entendieron que era vida, personas que vivieron de una manera, pero que en la práctica lo que son como un valle de huesos secos. No hay singularidad en ellos, no hay propósito de vida. Nacen, desarrollan su vida, pero no tienen un sentido de trascendencia. Su máxima expresión de vida es poder trabajar para poder viajar, para tener una casa o tener un vehículo grande o poder hacer cosas, pero no hay propósito en su vida, no hay esencia en el dar,
No hay propósito para poder compartir la experiencia linda del servicio que nos hace y nos engrandece tanto cuando podemos servir a otras personas. Trabajan para sí mismos. Hay un individualismo increíble y eso es todo lo que vemos. Una cosa indiferenciada. Esto es impresionante. Siempre tengo mucho respeto por los docentes que hoy día, ciertas personas que hacen clases en colegio, ayer conversaba con 2 de ellos, es impresionante, y si alguno hay aquí hoy día son mis verdaderos héroes, personas, cómo tienen que enfrentar hoy día una masa de personas, permítanme decirlo así, indiferenciada, donde parecería ser que están todos cortados con la misma tijera, responden a las mismas situaciones, a los mismos estímulos, pero se perdió la individualidad, porque lo que tienen es como una cuestión común. Qué triste el cuadro. Esta es la desconsolada condición de cuando no tenemos a Dios. El profeta está mirando algo que tiene que ver con un contexto particular que da cuenta de Israel en un momento, ¿cierto?, que estaba completamente perdido del Señor, y el profeta está viendo lo que Dios quiere mostrarle porque lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero aplica, ¿cierto?, esta enseñanza para nosotros porque hay una promesa aquí. Porque le dice el Señor, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Así le dice el profeta, versículo 5, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que le dice. Profetiza sobre esta masa indiferenciada de huesos secos, donde se ha perdido toda la individualidad de personas que alguna vez fueron personas pero que ya no lo son, personas que tenían vida pero que ya no la tienen. Diles que yo voy a hacer entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pareciera ser que la vida está conectada con el espíritu. Lo que el texto nos dice es que sin espíritu no hay vida. El versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Una vez más el texto dice, y pondré espíritu y viviréis. No se entiende la vida sin el espíritu. Lo que nos hace personas es el espíritu. Algunos dicen que somos un cuerpo que tiene espíritu. No es lo que la Biblia dice. Nosotros somos espíritu. Venimos del Señor. Entonces, hay una conexión entre la vida y el espíritu. Y cuando el Señor dice, yo soy la vida, entonces tenemos que comprender que la vida no está reducido a lo biológico. El materialismo nos enseña que el mundo nació de una, ¿cómo llamarlo? Nació de una casualidad. Se dio una condición, una en millones. Hermano, hay que tener más fe en eso que creer en Dios. Y que el mundo nació de un caldo que se dio, tiene que haber pasado millones de millones para que donde no había nada hubiera algo. Hay que tener fe para eso. Y que nació algo y como nació de la nada, porque como no hay un Dios, no hay nada, entonces el materialismo nos enseña de que no hay propósito. En eso no hay nada, nació de nada, no hay propósito, no hay nada. Si tú quieres ser ateo, tienes que ser consecuente con esa idea. Entonces, la vida se conecta con el Espíritu. La promesa dice así, y recibiréis el Espíritu y viviréis, lo cual implica claramente que no tener el Espíritu significa sinónimo de muerte. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, signifique lo que signifique eso, era algo. Pero ese algo necesitaba vida. Estaba ahí, pero necesitaba vida. Y la Biblia dice que el Señor sopló aliento de vida en él. Y cuando el ser humano formado por Dios recibe el Espíritu de Dios, entonces ese hombre fue un ser viviente, dice la palabra del Señor. La vida se explica por el Espíritu.
Entonces el profeta recibe la instrucción del Señor y dice el versículo 7, profeticé. Tal como el Señor le dice, profetiza y dile a los huesos, cierto, que le daré el espíritu y vivirán. Entonces profeticé, dice el versículo 7, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Yo me imagino esto, hermano. Ojalá alguna vez haga una serie de esto, porque quiero verla, ¿cierto? Y hay un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, wow. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermano, eso que estaba indiferenciado, que estaban separados, donde no había ninguna individualidad, comenzaron a moverse los huesos y se empezaron a juntar hueso con hueso, pero no el hueso de la persona A con la persona B, sino que los huesos de la persona A se juntaron entre ellos, los de la persona B, y hubo un ruido tremendo de huesos moviéndose, juntándose. El profeta miraba todo eso. Y dice que mientras yo profetizaba, un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne comenzó a subir, y la piel empezó a cubrir los huesos, se empezó a formar una persona. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cierto? Pero, dice el versículo 8, pero no había en ellos espíritu. Se formó una persona, se construyó un ser, algo, pero no había espíritu. Y la Biblia dice, y recibiréis el espíritu y viviréis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la contradictoria condición para aplicarlo en nuestras vidas, y le puse creyente, entre comillas, sin espíritu. Muchos de nosotros responden a este proceso inicial de restauración en nuestras vidas, pero lo hacen en sus propios términos. Me explico, el resultado es un tipo de creyentes sin espíritu. Ojo, no dije un tipo de cristiano sin espíritu, porque no existe el cristiano sin espíritu. Porque lo que nos hace cristianos no es que tengamos un dogma, no es que creamos un conjunto de principios. Lo que nos hace cristianos es que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Un cristiano es una persona espiritual que tiene el Espíritu de Dios en ella, dice el Señor, y el sello de nuestra conversión, como nos explicaba el pastor Eugenio el domingo pasado, el sello de nuestra conversión es que tenemos al Espíritu en nosotros. No el Espíritu humano, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero hay un tipo de creyentes, no dije cristianos, sin espíritu. Es decir, tienen fachada de ser cristianos, pero no lo son. Jesús utilizó una palabra muy dura para describir a este tipo de personas. Les llamó sepulcros blanqueados. En ese tiempo los sepulcros, ¿cierto? Se les ponía cal, quedaban blanquitos por un tema, ¿cierto? De los olores y todo eso. Por fuera se ven blanquitos, pero por dentro hay muerte. Por eso que, para entender esta condición, ¿cómo es posible que personas que suscriban la fe de alguna manera puedan tener esta condición? Esta condición tiene soporte en todas las religiones. Por favor, piense en la que usted quiera. De todas las que hay, todas las religiones tienen esto en común. Todas. Todas. Es la convicción de que observando ciertas normas vas a ganar el favor de Dios. Es la lógica del mérito, de guardar la ley en todos sus detalles. El resultado de esto es una persona que la Biblia le llama legalista. Es decir, una persona que cree que Dios ha puesto sus ojos en él porque esa persona ha llegado a niveles de perfección espiritual producto de su propio esfuerzo. Todas las religiones ponen a Dios allá arriba, los seres humanos montando escaleras, sistemas para llegar de alguna manera a Dios y subir peldaños de perfección a través de observar normas de ética, de morales, etcétera, y que algún día sientan que están llegando allá arriba, pero como siempre sienten que no logran hacerlo, entonces Dios está lejano, nunca está cercano. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Creyentes sin espíritu.
personas que creen que tienen algo de Dios, que se han encaminado hacia Dios, tienen una vida quizás intachable, quizás son personas moralmente impresionantes en su moralidad, personas que incluso pueden tener, escuche bien, hábitos de cristiano. Pueden ser que personas que tengan una piedad maravillosa en sus corazones, pero son como un ser formado donde no hay espíritu. Lo que hay es solamente, como decía acá, un hueso recubierto, pero no hay vida en él. El Señor Jesús se encontró con este tipo de personas, porque estas personas tenían la convicción de que ellos eran algo porque habían logrado algún nivel de perfección en sus vidas. Hermano, todas las religiones tienen este mismo elemento común, excepto una, el cristianismo. ¿Por qué? Se lo explico por un ejemplo. Supongamos que usted es testigo de un encuentro entre un musulmán, un judío y un cristiano. Y usted está en primera fila en la entrada al cielo. Y está al lado de San Pedro, que se supone que tiene la llave. Y usted está mirando ahí. Y usted está en primera fila, lo dejaron sentado ese día para ver cómo iban entrando las personas al cielo. Entonces llega un musulmán, se presenta delante, ¿cierto? Y dice, vengo entrando. Y le dicen, ¿y por qué tú crees que puedes entrar al cielo? Bueno, porque yo he observado el Corán, yo he observado rigurosamente todas, ¿cierto?, las churas del Corán y he guardado mi vida, hago mis oraciones 3 veces al día, me inclino a ciertos horarios, ¿cierto?, y maltrato mi cuerpo para llegar a tener la perfección. Y al judío le preguntan, ¿y tú por qué crees que llegaste al cielo? Bueno, yo creo porque he guardado la ley de Moisés, he guardado todos los reglamentos, los mandamientos, he guardado los mandamientos, he hecho todo, he sido un buen hombre, soy un judío de la tribu de Benjamín, un fariseo de fariseos, he guardado la ley más que cualquiera. Bien, eso es lo que tú crees. Y le preguntan al cristiano, ¿y tú por qué crees que estás aquí? El cristiano mira así. He hecho todo mal. ¿Y por qué estás aquí? Y mira para el lado así y ve a Jesús, dice, Él me dijo que me amaba y yo creí en Él y tengo fe en Él. ¿Y qué hiciste? He hecho todo mal, pero me arrepentí. Todas las religiones nos presentan un camino a Dios que implica esfuerzo, trabajo, moralidad, una vida ética y tener que subir esa montaña de la vida a la cual nunca llegas. El cristianismo es la única religión donde ese Dios que está allá arriba, inalcanzable, Él vino hacia acá, no nosotros allá. Él vino aquí a buscarme. Gloria a Dios por eso. Amén. Esa es la fe en el Señor. Por tanto, tenemos creyentes sin espíritu. Entonces, mira lo que dice ahora en el versículo 9, porque lo que tenemos es algo que está revestido por fuera de persona, pero está sin espíritu, no tiene vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora tenemos, ¿qué cosa? Espíritu en las personas. Lo impresionante de esto es que, primero, cómo los hace pasar de muerte a vida. Esto es lo que pasa contigo y conmigo cuando recibimos al Señor.
La importancia de recibir al Señor, querido, no es que tú cambiaste una manera, un entendimiento respecto de un dogma, o que ahora vas a empezar a ir a la iglesia, o que vas a asumir conductas, o vas a hablar como un cristiano. Nada que ver con eso, hermano. Tener a Cristo en tu corazón es que pasaste de muerte a vida. Estábamos muertos. Y dices, ¿dónde no estábamos muertos? Sí, estábamos muertos, tu espíritu estaba muerto. Ahí está el texto y la Biblia nos muestra claramente de que recibir al Señor es un tránsito, es un proceso que es impresionante, hermano, porque lo que estaba muerto en Cristo cobra vida. Y todos ustedes saben, porque lo han vivido, lo han experimentado, han vivido procesos en sus vidas donde simplemente su condición era como de un valle de huesos secos. Completamente perdidos, indiferenciados, vivían en un estado en el cual daba lo mismo si despertabas o te quedabas en cama, daba lo mismo si te levantabas o salías a trabajar o te quedabas haciendo cualquier cosa, porque no hay propósito en ello. Pero cuando hay vida es impresionante, y la vida, lo primero que muestra acá es que pasamos de muerte a vida, porque la fuente de la vida no está en ti, tú no te puedes crear a ti mismo. Esto es la tontera que el mundo trata de mostrarlo, como si tú tuvieras poder sobre ti mismo, como si pudieras construir tu propia realidad a ti. Tú no te puedes dar vida a ti mismo. Por eso que es importante ir a la fuente de la vida, porque si el Señor resucitó, el Espíritu Santo, ¿cierto?, resucitó a Jesús de los muertos, también nos puede dar vida a nosotros, querido. Amén. Se requiere un poder para eso. Pero no solamente eso, porque mira lo que dice que eran un ejército en extremo grande. Es impresionante cuando tú y yo pasamos de la muerte a la vida y lo que el Señor produce en nosotros es que nos transforma en personas que podemos ser útiles para la causa del reino. Hermano, un ejército, amén. Es un ejército de personas, ¿cierto?, que están llenas del Espíritu Santo, que están llenas del Señor y pueden, por tanto, a partir de eso vivir y poder tener sus propias batallas, como todos nosotros las tenemos. Y podemos enfrentar la vida a través justamente del poder del Espíritu Santo. Pero hay algo más, porque por la palabra de Dios sabemos que las armas de nuestra milicia, ocupando la terminología del ejército, no son carnales, sino espirituales. Y la Biblia dice que de esta manera, ¿cierto?, son destruidos los fundamentos, los argumentos de nuestra mente. Destrucción de fortalezas para derribar argumentos, dice la palabra del Señor. Es decir, aquí, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no solamente nos transformamos en un ejército del Señor para enfrentar las batallas de la vida y vivir la vida con el Señor, sino que, querido, el Espíritu Santo nos sana. Y nos sana de nosotros mismos. Sana nuestra mente, nuestro corazón, los argumentos. Mira lo que dijo la Isi hace un rato atrás. Cuando uno quiere levantarse, pero le pone oído, ¿cierto? Y el enemigo te empieza a invadir la mente y te empiezas a confundir, te empieza a transformar en un valle de huesos secos donde el Espíritu Santo no está presente en ti. Se ha alejado, se ha minimizado. Pero viene el Señor, actúa sobre nosotros y puede sanarnos, querido. Recibir a Jesús en tu corazón es pasar de muerte a vida, pero no solamente de muerte a vida, sino que de vida a una vida con propósito, a una vida llena del Señor, a una vida donde tu mente también está en perfecta sintonía con la mente del Señor y comenzamos a pensar como el Señor. ¿No es eso maravilloso que el Señor llene nuestras vidas? Pero la realidad no es esa. La realidad que vemos es un valle de huesos. Y quizá esta mañana hay gente así también. Quizá en medio nuestro. Personas que a lo mejor necesitan un toque del Señor en sus vidas. Y yo creo que aquí necesitamos que el Señor haga algo hoy día. En medio nuestro. Amén. Póngase de pie para que oremos al Señor. Cierre sus ojitos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por lo que vas a hacer en los próximos minutos. Querido, dispón tu corazón. Si esta palabra grafica en parte tu condición, si esta palabra refleja de alguna manera tu condición, entonces el Señor te está hablando.
y está desnudando tu realidad. Está mostrando el Señor cómo, a pesar de que a lo mejor nos levantamos y respiramos y podemos hacer cosas, pero quizás no hay en nosotros un espíritu, la presencia misma de Dios. Somos como un ser indiferenciado. Tenemos un nombre, un apellido y un ADN particular. Pero respondemos a estándares comunes. El Señor no nos hizo así. El Señor no nos hizo en serie. Dios te pensó de manera individual. Cuando ni siquiera tus padres tenían memoria de ti. Cuando quizás ni siquiera estabas en los planes de ellos. Ya estabas en el corazón del Señor. Él esperó tu nacimiento. Porque para el Señor eres preciosa, precioso, único, única. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, no hay nadie con tu huella digital. Nadie. Nadie tiene lo que tú tienes. Eres única, único. Y si eres única, único, es porque hay una tarea particular para ti. Nadie más la puede hacer. Fuiste dotada por el Señor, pensada por el Señor para hacer tu contribución. Algunos lo harán en las artes, otros en las ciencias, otros en la política, otros lo harán en la iglesia, en el ministerio y otros en distintos escenarios. Tu manera de pensar, tu manera de ser, tu temperamento es único. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dios te pensó. Hay propósito para ti. Ese propósito se activa cuando la vida de Dios viene a ti. Antes de eso eres como huesos indiferenciados, donde no hay espíritu. Y donde no hay espíritu no hay vida. Ya lo leímos. Porque recibiréis el espíritu y viviréis, dice el Señor. Entonces, en esta mañana, en este lugar, hay personas que entienden que sus vidas necesitan un toque de Dios. Un toque que transforme esa realidad que el profeta veía y observaba. Una triste realidad que necesita ser cambiada. Pero no hay nada que tenga el poder de cambiarlo, sino solamente el poder del Espíritu de Dios obrando en las personas. A ti te hablo hoy. Tú que estás aquí ahora y reconoces que tu vida sin Dios no tiene sentido. Llegaste aquí hoy. La Biblia nos dice claramente que si llegaste hoy aquí es porque Él puso en tu corazón el venir. Te inquietó en el corazón, Él te trajo aquí, no fue tu voluntad. Tú pusiste tu definición, Él puso el querer como el hacer en ti. Fuiste obediente a esa indicación del Espíritu que te está hablando y te trajo acá para que lo recibas. Porque si recibes a Jesús, recibes vida espiritual, que es la vida que Dios nos quiere dar. Para eso vino el Señor, para darnos vida que estábamos perdidos, vida de verdad, no la que el mundo da, no la que el sistema nos quiere mostrar, la vida verdadera, la que viene del soplo de Dios para ti. Entonces, así como estás ahora orando, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Logras observar, logras ponderar
el impacto que significa recibir a Jesús? Si es así, entonces yo te pido, te lo habla una persona que estuvo en el valle de huesos secos y que recibió vida espiritual. Yo te invito en el nombre de Jesús que tú abras tu corazón hoy día. Humildemente dile: Señor, he tratado por todos los medios, pero hoy día llego a tu presencia y me rindo delante de ti, porque quiero recibir la vida que viene de ti. Si es así, yo te pido que me alces tu mano, por favor. Álzame tu mano. Eso es muy bien. Alza tu mano. Levante tu manito y recibe a Jesús. Eso es muy bien. Manténla en alto. Alza tu mano. Tu mano en alza significa: reconozco mi condición y hoy día recibo a Jesús en mi corazón. No tengas temor. Recibe la vida. Todo lo demás no es vida, sino la vida que viene de Jesús. Alza tu manito y recibe al Señor. Levanta tu manito. Ahora quiero pedirte algo más. Quiero pedirte, si levantaste tu manito, ten a bien, por favor, venir aquí adelante. No te voy a pedir que digas nada, no te preocupes. No vas a decir nada en público, solamente queremos que vengas para que oremos por ti. Amén. Ven acá, no tengas temor, pasa aquí adelante, por favor. Y te vamos a recibir aquí. Ven, pasa aquí adelante, ven. Si levantaste tu manito, no tengas temor, ven aquí adelante y recibe al Señor. ¿Alguien se va a acercar a orar por ti? ¿Alguien se va a acercar para que ore por ti? Levanta tu manito. ¿Alguien más? Vamos a orar por estas personas, ¿sí? Oremos por ellas. Cierra sus ojitos un momentito más, porque le quiero hacer otra invitación. Otra invitación. Oremos, por favor, todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús,